Dios les bendiga. Que el Señor añada bendiciones a cada uno según sea su necesidad. En este día vamos a meditar en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 23 del 1 en adelante, bajo el tema los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijas y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le golpeaba, le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagare la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Fíjese que hay dos deudores aquí, los cuales el Señor habla. Pero quiero decirles en esta mañana que aquí se hablaba de deudores que debían dinero, ¿verdad? A gentes que quizás les habían hecho favores. Y este hombre estaba tan preocupado porque aquí, si usted lo vuelve a leer en el libro de San Mateo 18, 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Fíjese bien en este pasaje. El rey le había perdonado a él que le debía 10,000 denarios, de 10,000 talentos, perdón. Él iba a tener que pagar con su vida. Él tenía que venderlo a él con su mujer y sus hijas para que pagara la deuda. Y él le rogó, se postró, le imploró que tuviera paciencia y que él pagaría todo. Pero al salir él de allí, se encuentra con un consiervo de él y lo toma fuerte. Me imagino que lo zarandeó, ¿verdad? Para pedirle que le pagara
que él solo le debía una cantidad pequeña. Págame lo que me debes, le dice. Ese hombre solo le debía 100 denarios y él eran 10.000 talentos los que le debía al rey, se los perdonó y él solo eran 100.000, solo eran 100 denarios. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que mandó a echarlo a la cárcel hasta que pagara hasta el último de la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se lo fueron a decir al señor, al rey, digamos, a su señor, para que todo lo que había pasado. Entonces el llamado lo mandó llamar al siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné a ti, tú me rogaste y yo te la perdoné. ¿No deberías tú también hacer lo mismo con él? Yo te perdoné más a ti, ¿y por qué tú no lo pudiste hacer? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase lo que él le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. Aquí esta palabra a nosotros nos está dando una gran enseñanza. Es cierto, a veces hay personas que deben dinero y por motivo de que no tienen trabajo, no hay una forma de cancelar esa cantidad de dinero. Pero hay personas que son tan consideradas, tan nobles de corazón, que han condonado las deudas a las personas porque saben que va a ser imposible que se las paguen, porque no hay un trabajo, no hay un empleo, pero no los hostigan. Pero ahora bien, a la persona que se le perdonó una gran cantidad, se encuentra con alguien que le debe una cantidad pequeña y llega a zarandearlo, a jamaquearlo, y si es posible hasta golpearlo e insultarlo para que le pague una pequeña cantidad que le debe. Cuando él acaba de salir de un lugar, por decirlo, acaba de salir de un banco donde le han condonado una deuda, porque él prometió pagarla, que la iba a pagar hasta el último centavo como él pudiera. Y no lo metieron preso por aquel dinero, aquella deuda. Y él, al que le debe poco, no lo perdona. No lo perdona. Lo exige y lo manda a meter a la cárcel. Usted sabe que hoy en día las financieras, si usted no paga un dinero, pues llegan a quitarle todas sus pertenencias, todas las cosas de valor que usted tiene en su casa. Y podía suceder que alguien llorara, suplicara que no se la lleve y venga el encargado de dar órdenes y de quitarla y que le diga, pues no, déjenlo, que la va a pagar y que démosle una oportunidad para pagarla hasta que pague el último centavo. Pero de ahí viene él y se las quiere ir a desquitar con alguien que le debe una cantidad pequeña y llega a hostigarlo, a humillarlo. Hay dos comparaciones aquí, del que se le perdonó mucho y al que se le perdonó poco. Pero el que perdonó mucho se le olvidó que a él se le perdonó y llega a hostigar a otro que se le perdonó una pequeña cantidad. En el reino de los cielos, en los caminos de nuestro Dios, hay personas que se creen que sus pecados, por ser muy mínimos, no son grandes pecadores, somos grandes pecadores. Aunque no hayamos sido borrachos, aunque no hayamos sido homicidas, aunque no hayamos hecho asaltos, no hayamos torturado gente, aunque no hayamos robado, aunque no hayamos andado en brujería, aunque no hayamos andado en borrachera, somos pecadores. Y muchas personas no creen de que Dios perdona los pecados. Y podemos darnos cuenta de hombres que han sido delincuentes y el Señor los perdonó porque ellos buscaron la ayuda de Dios, suplicaron el perdón de Dios y Dios los perdonó independientemente el tipo de pecado. Todo lo que es contrario a lo bueno es pecado.
pero hay de pecadores a pecadores, ¿verdad? Que algunos han venido del fango más horrible de donde solo Dios podía haberlo salvado, pero Dios lo perdonó. Pero hay personas que creen que a una persona no se le puede perdonar o no merece perdón, cuando tal vez nosotros solo señalamos a las personas, pero no sabemos que aquella persona sí en realidad está arrepentida. Por muy pequeño que haya parecido la falta, está súper arrepentida y está muy agradecida con Dios porque Dios tuvo misericordia de él y le perdonó todos los pecados y Dios nunca más se vuelve a recordar de ellos. Pero podemos ver que hay mucha gente que tú tienes una deuda con ellos y son tan miserables, son tan pero tan miserables que te hostigan con los intereses, te hostigan obligándote a pagar hasta lo que ya no debes. Yo les digo en esta mañana a todas estas personas que son usureras, que estafan a la gente, que se aprovechan de sus necesidades, que se están aprovechando a sacarles intereses tremendos, cantidades grandes, y que estas personas terminan jorobadas pagándoles y todavía siguen hostigándoles que les paguen y quizás les ha dado más de lo que podía haberles debido. Dice que en el reino de los cielos ningún avaro, ningún avariento va a tener parte en el reino de los cielos. Hay personas que ya no pueden seguir pagando, ya no pueden ni mantener a su familia porque solo trabajan para el prestamista. Yo les digo en esta mañana a todo prestamista, sé misericordioso con la gente. Si la gente te pagaron tu dinero y te pagaron una parte de intereses, ya no sigas hostigándolos más, que a ti te va a llegar tu día y lo vas a pagar con creces porque tú no has sido misericordioso con nadie. Tú has humillado, tú has ofendido, tú has llegado hasta el término de despojar del bocado que le correspondían a unas criaturas, porque nunca dejaste en paz a sus padres, cobrándole y cobrándole y cobrándole. Y él cansado de pagarte, dándote intereses a cada quincena, cantidades grandes, y tú no tuviste misericordia de él. Y todavía lo estás viendo que él no tiene dinero y lo hostigas y lo hostigas. No le das ni siquiera una oportunidad o ni siquiera le dices, bueno, usted ya me ha pagado bastante, déjelo así, ya no me debe nada y da su vuelta. Pero usted es una persona miserable que no tiene misericordia de los pobres, no tiene misericordia de los necesitados, sino que él los humilla día a día y se aprovecha de la necesidad de ellos para poder estar hostigando. ¿Crees que a Dios le agrade esto? ¿Crees que Dios siente satisfacción en su corazón de ver la maldad que hay en tu corazón? ¿Crees que Dios puede sentirse agradado si a ti se te perdonó mucho más? Tú hiciste peores cosas y recibiste un perdón, porque tú no puedes hacer lo mismo. Perdonar una pequeña cantidad que alguien te debe y decirle ya no me debe nada. Y hay otras personas que son de otra forma. Tienen empleados en sus casas, en sus negocios, en sus empresas. Y les duele tanto reconocer el valor que ha tenido esa persona para ellos, que les ha cuidado sus negocios, les han cuidado sus empresas. Y el día que ellos por algunas razones de inconformidad ya no quieren estar allí o tienen necesidad de viajar, no les quieren reconocer el tiempo trabajado con ellos, el tiempo que les cuidaron su bolsillo, el tiempo que dio él o ella en su empresa y no le quieres reconocer. Yo te digo en este día, si tú no aprendes a valorizar a quien te cuidó tus intereses, tú estás perdido. Eres un total miserable y la vida te pasará facturas. Y ese día ojalá venga a tu memoria a quienes sangraste, a quienes ultrajaste, humillaste y traicionaste.
porque tuviste empleados en tu empresa y no los cuidaste. Los trataste de una manera muy cruel, sin compasión. Los trataste de una forma que a ti no te gustaría que te trataran. Aprende a valorizar a tus empleados, aprende a valorizar a quienes te sirven, aprende a valorizar a aquellos que dedicaron el tiempo a ti y se descuidaron de sus familias por cuidarte tus bienes, tus empresas, tus intereses. Y hoy esa persona necesita un favor tuyo, que le valorices el tiempo que trabajó contigo, que le valorices el tiempo que dedicó lealtad a ti. Y tú hoy le das la espalda. La vida te pasará facturas y te las pasará una a una y pagarás todo lo malo que has hecho con las demás personas. Porque Dios es justo y Dios tiene misericordia del necesitado. Dios tiene misericordia de aquel que ha sido humillado. Dios tiene misericordia de aquel que ha sido un buen empleado. Dios tiene misericordia de aquellas personas que con ahínco cada día han trabajado y han sido leales a sus empresas de trabajo. Así que en este día yo te digo, a ti Dios te ha bendecido, te ha dado de todo y tú no has sabido cuidarlo. Y te dio la oportunidad de tener personas a tu lado que cuidarán tus intereses y no los valorizaste. Dice un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo te digo en esta mañana, recapacita de tus errores, recapacita de tus malos caminos y aprendes a humillarte y a pedir perdón y a valorizar a aquellos que fueron leales a ti. Porque, valga la redundancia, la vida te pasará facturas y tú has sido ejemplo de personas que les ha ido muy mal al final de su vida por todas las maldades que han hecho, por donde han pasado, han dejado huellas. No has sido leal con las personas que han ido a tu negocio, con las personas que han trabajado a tu lado, con los amigos que te han servido, tú les has fallado. Así como en esta historia de la palabra, que habían dos deudores, que uno debía una cantidad grande y se le fue perdonada. Y él imploró perdón y dijo que iba a pagar hasta el último centavo. Y se le perdonó. Pero al salir él de ahí salió humillando a un consiervo suyo que le debía una cantidad pequeña y lo metió a la cárcel. Pero al final los consiervos se molestaron y le dijeron a su señor: Señor, mira que el que acaba de salir de ti, que tú le perdonaste, ha venido a ultrajar, a maltratar, a ofender y a humillar a nuestro consiervo por una cantidad pequeña que le debe, y no tuvo misericordia de él, y él le pidió perdón y le prometió que le iba a pagar y él no quiso. El Señor lo mandó a traer y se lo dio a los verdugos para que lo castigaran y les hiciera que les pagara hasta el último. Así quieres tú que te pase a ti, que la vida te pase facturas y empiecen a buscarte y que no tengas paz por donde tú camines y andarás como un errante huyendo de que tienes miedo de encontrarte con las personas que tú les has fallado, que tú les debes, que tú les has robado, que tú les has estafado, que los has humillado de una manera grosera. Yo te digo en este día, todavía es tiempo para que enmiendes tu camino y aprendas a humillarte, no a humillar, sino a humillarte tú. Y decirle a la persona que tú has humillado: perdóname porque no he valorizado lo que tú has hecho. Y hoy que tú necesitas de mí, yo te doy la espalda, te maltrato y te manipulo para que no te vayas. Pero en este día yo te digo que me perdones y que yo veré cómo voy a considerar esto para poder valorizarte con lo que yo pueda, pero voy a valorizarte lo que has hecho. Te digo que Dios te bendecirá de una manera sobrenatural por haber tenido misericordia de esa persona que hoy necesita que tú valorices y consideres el tiempo que Él ha trabajado contigo y que tú no has hecho nada por hacerlo sentir incentivado
no ha tenido seguro, no ha tenido oportunidad de estar con sus hijos, de estar pendiente de sus necesidades. No ha podido él ni tener su casa porque el sueldo que tú le has dado no le ha ajustado para nada. Solo ha trabajado por vivir, pero nada más. No se ha hecho de su casa, no ha podido ser responsable de sus hijos. Y ahora él necesita que tú le hagas una liquidación, ya que tú no pudiste hacerle un aumento, tú no pudiste darle un seguro para que él estuviera bien contento trabajando. Él ha trabajado por dinero, no ha trabajado porque lo vean. Esa mujer ha trabajado en esa empresa porque necesita mantener una familia y tú no has valorizado el tiempo de entrega de esas mujeres, de esos hombres que trabajan en tu empresa. Así es que en este día yo te dejo esta pequeña reflexión. Y así como Dios perdona los pecados de delincuentes, de brujos, de todo tipo de pecados, Dios puede perdonar aquel que parece que es un mínimo pecado, pero que todo lo que es contrario a lo bueno, todo es pecado ante los ojos de Dios. Pero también en la vida ficticia, en la vida material, todos aquellos avarientos, usureros, que son explotadores, que oprimen a los empleados, también tendrán su paga. O aprendes a reconocer y a humillarte y a pedir perdón, y aprendes a valorizar a las personas que te han servido. La vida da vueltas, un día puedes volver a necesitar de ellos y ellos no te van a negar un favor. Vas a llegar a necesitar, te lo digo. Vas a llegar a necesitar de aquellas personas que un día tú humillaste. Mejor deja las puertas abiertas con esas personas, que cuando tú vuelvas a levantar un negocio, esa persona estará tan agradecida contigo que le va a gustar volver a trabajar contigo. Así es que en este día yo te dejo esta pequeña reflexión para que aprendas a valorizar y a reconocer. Reconoce y no te sientas mal si te toca humillarte. Siéntete bien porque tu corazón, tu conciencia estará tranquila y podrás dormir tranquilo y aún el bocado de comida te caerá bien. Porque Dios es justo y a Dios le gusta que operemos en justicia. Así es que esta palabra es para cualquiera de aquellos que estén pasando estas situaciones y en el momento oportuno te llegará la factura en la vida y tú dirás, ¿por qué me sucede esto? Y empieza a reflexionar y acuérdate a cuántos has estafado, a cuántos has oprimido, a cuántos has humillado, a cuántos les has mentido. Entonces la factura llegó ese día para cobrarte a ti la deuda que tienes con los demás. Que el Señor añada bendiciones a esta meditación y que nos ayude a perdonar a aquellos que nos deben poco, porque a nosotros se nos fue perdonado mucho más. En el nombre de Jesús, en esta mañana yo oro dándole gracias a Dios por el momento que nos da de poder meditar en su palabra y llevar un pequeño consejo, y que alguien que esté oyendo esta palabra y esté sucediendo esta situación, no es por casualidad, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Y entonces en esta mañana nosotros oramos a Dios para que sea Dios abriendo el corazón y el entendimiento de estas personas para que puedan humillarse ante ti, Señor, y puedan tu misericordia alcanzarlos a ellos, pero que también tú tengas misericordia de aquel que ahorita está necesitando, que se le valorice el tiempo que se trabajó, que reconsideren y que aflojen, que suelten lo que les corresponde por los años servidos. Que tú seas tocando el corazón de esa persona para que en la vida no le vaya a pasar las facturas a ella o a él. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias a ti y sé que tú vas a obrar el milagro sobre esa persona que está oyendo este mensaje y que está pasando una necesidad fuerte económicamente, porque la necesita ese dinero, es un SOS en la vida de él. Así es que en el nombre de Jesús, mi Dios, yo te pongo esta petición ante tu altar, para que seas tú, Señor, con tus brazos de misericordia, alcanzando a cada persona y dándole la respuesta que tanto espera y tanto necesita. En el nombre de Jesús, yo te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Amén.